Mis amigos, gracias por su sintonía. Un programa interesante en esta semana. Tenemos varios temas que son de interés. De inmediato, pues nosotros iniciamos con el plan que tiene el gobierno con el turismo interno. Esto es un tema interesante porque no solamente el turismo interno tiene el componente de reactivar, diríamos, la economía de los hoteles, sino que el turismo interno pues genera una cadena de valor agregado, el cual beneficia a sectores de clase media y productores del campo. Este plan realmente creemos que va a sentar bases para cuando la situación se restablezca, puede tener un posicionamiento mucho más acabado. La ventaja de reactivar el sector enfocado hacia lo interno, básicamente, primero va a lograr que la gente tenga un desahogo, como bien las autoridades han anunciado, ya tras 6 meses de encierro, el permitirle a la clase media que pueda disfrutar del contacto con la naturaleza. Esto pues de alguna manera genera un ambiente que es positivo para la salud primero, siempre entendiendo que los protocolos del cuidado para el contagio, pues serán, diríamos, el primer elemento. Ya el efecto económico en el caso de los sectores hoteleros, realmente, aunque no se estima tener ganancias en esta primera etapa, por lo menos el flujo de caja de estos hoteles diríamos, y de este sector en sentido general, pues comienza a buscar un punto donde realmente se parezca al punto de equilibrio. Y esto por lo menos permite que algunos activos, por lo menos el mantenimiento de ellos, se pueda conseguir a través de la generación de algún tipo de ingreso. Recordemos que los activos fijos, estamos hablando el mobiliario, algunas maquinarias que operan dentro del sector, pues hay que darle mantenimiento. Y hay que darle mantenimiento, se use o no se use. Y evidentemente que es diríamos, es un plan inteligente, por lo menos poder mantener a estos activos con una capacidad de generación económica que dé por lo menos para el mantenimiento. En adición, diríamos que el plan del gobierno de financiar diríamos, este proyecto, porque según lo que se ha anunciado, el gobierno con la banca y con el sector operador, pues van a crear una serie de condiciones, por ejemplo, donde la banca va a financiar diríamos, estos paquetes de turismo interno sin aplicar intereses hasta 6 meses. Esto y que el gobierno estará entonces apoyando esta iniciativa de financiamiento. Es importante porque diríamos que el gobierno sacrifica una parte, pero el efecto en cadena que esto le va a generar al gobierno será muy significativo por una razón muy sencilla. Lo primero es que el sector turístico pues restablece el empleo. Es uno de los grandes escollos que tiene el gobierno con la pandemia. Hasta el día de hoy, pues tenemos una cantidad de contratos de trabajo suspendidos y esto va a permitir a que estos contratos suspendidos o la intención de que estos sectores continúen suspendiendo el contrato laboral,
pues crea un efecto inverso, pero igual, diríamos, el turoperador, el chofer de una guagua que se dedica a dar servicio en el sector turismo, pues evidentemente ya vuelve a la normalidad y ese chofer tiene uno o dos empleados que apoyan en esta gestión de servicio. Entonces, diríamos que el efecto en cadena y de aquellos que suplen insumos, el área agrícola, el área porcina, o sea, todas las áreas que de alguna manera están dentro de estos sectores, que son muchos, pues también inician un proceso escalonado de volver a la normalidad o de iniciar por lo menos el proceso de volver a la normalidad. Y esto es un tema, diríamos, muy importante. La decisión de las autoridades es muy atinada porque realmente esta iniciativa y sobre todo diríamos, con el financiamiento, porque estamos hablando de que hay tarifas que van hasta $35 y diríamos que el paquete que pudiera una clase media, por ejemplo, una familia de dos hijos, esposos, pudieran con unos 22,000 pesos estar en un todo incluido y además de eso financiado sin cargas financieras, sin intereses, pues realmente es un alivio para que salgamos a un entorno distinto de la casa, del encierro, y eso realmente va a ser beneficioso, tanto para la salud y para la economía en sentido general. De igual manera, el presidente Abinader designa nuevas autoridades en el Corp Hotels, que es una entidad encargada de trabajar con todo el plan estratégico del posicionamiento del turismo o sea, a lo interno y al exterior. Esta entidad, pues evidentemente, tiene una gran tarea. En otros programas pasados hablamos del acuerdo público-privado para relanzar la marca país. Y esto realmente lo que manda una señal de que el presidente de la República es coherente con su plan estratégico, está concentrado definitivamente en relanzar el sector turístico y estos engranajes que está armando, pues no es más que las piezas para que el plan pueda ser efectivo. Nosotros esperamos que el control de este tema del COVID, pues definitivamente logremos llegar al punto que necesitamos para primero liberar el toque de queda, porque es muy difícil poder relanzar un sector turístico sin que tengamos una apertura, porque recordemos que el sector turístico tiene varios elementos y uno de ellos es el turismo que se mueve ya en la tardecita, a la noche, y los lugares a visitar, por ejemplo, tienen una situación complicada porque tenemos que los restaurantes o sea, toda la gastronomía está muy lesionada por esta decisión del toque de queda, y realmente el plan que tiene el gobierno de iniciar diríamos, este plan es el 1 de octubre. Se supone que ya el 1 de octubre debería de haber una revisión del toque de queda y vemos con buenos ojos el que se haya ampliado, porque también hay un asunto, la presión que la sociedad, la ciudadanía, sobre todo el que trabaja, tenía con un toque de queda a las 7 de la noche, era muy fuerte. Había que se notaba una presión de llegar temprano para no tener problemas con las autoridades por un tema de algún deadline, de alguna distracción en el camino, producto del tránsito, los tapones
o cualquier eventualidad que se presentara. Esto es sumamente importante que estemos dando seguimiento, porque de no ser así, de no lograr un nivel aceptable de control del COVID, pues sencillamente todas estas iniciativas que el presidente de la República, con el sector privado y todas las autoridades que tienen que ver con el sector turístico, pues se va a quedar entonces simplemente en un plan, porque el tema del coronavirus le impone condiciones muy especiales. Hablando de la situación de la suspensión de los contratos de trabajo, yo quisiera tocar una declaración del querido representante del sector laboral de los trabajadores, el amigo don Pepe Abreu. Don Pepe Abreu dice que ellos como entidad no quieren más suspensión de obreros. Y realmente él da unas declaraciones y unos argumentos que, diríamos, desde el punto de vista de alguien que no tiene empresa, pues tiene mucho sentido, porque realmente y hay que reconocerle que él bien dice que nadie tiene culpa de lo que está sucediendo, y eso es cierto, estamos totalmente de acuerdo, pero también el empresario, el dueño de negocio, tampoco tiene culpa de lo que está pasando. O sea que es un problema muy complicado, porque primero no hay a quién culpar para nosotros poder sustentar algún reclamo, sino lo que debemos es de aspirar a a que las autoridades puedan llevar a cabo estrategias puntuales. Por ejemplo, estamos ante una declaratoria del presidente de que los programas FASE eh, van a llegar hasta el mes de diciembre. Y eso es positivo, porque ante la realidad que tenemos, el presidente Luis Abinader y el equipo que le acompaña con respecto al tema del combate al coronavirus, han entendido de manera correcta que es necesario poder apoyar al sector laboral eh, con el programa FASE. Ahora, hay algunos temas que el amigo Pepe Abreu menciona y vale la pena analizarlo. Y es que el tema de la suspensión, aunque él alega que el Código de Trabajo establece un rango de tiempo de 6 meses y que ya los 6 meses se vencieron y que por ende ya no debería de haber más suspensión. Debemos recordar que ante una situación extrema, ante un momento extraordinario, hay algunos elementos que hay que analizar más allá de lo que establece el orden reglamentario, en este caso el Código de Trabajo. De hecho, nosotros habíamos opinado en su momento que inmediatamente surgió todo esto, debió de introducirse una modificación al Código de Trabajo, primero para restablecer o establecer el teletrabajo. Nuestra figura del Código de Trabajo, y tenemos que decir que ya tenemos que dejarnos de defender posiciones que, si bien es cierto, tuvieron mucha razón de ser en el pasado, y estamos hablando antes del 1992, si tuvieron razón de sobra para que surgieran leyes que establecieron una ruta de las cosas, pero debemos nosotros de entender que desde el 1992 hasta el 2020 ha transcurrido mucho tiempo, ha transcurrido un largo tiempo, y todos deberíamos de estar alineados para que se introduzcan modificaciones, no para perjudicar a los empleados, de ninguna manera, no para perjudicar a los empleados, pero sí para poner sobre la mesa un vehículo de desarrollo del empleado, del empleador, que sea un vehículo de ganar-ganar. O sea, si hay una situación que ha impuesto el COVID-19 y
por un tema de seguridad de la salud, de cuidado de la salud, e indica que debemos de estar distanciados, indica que debemos de quedarnos en casa, pues entonces automáticamente debe de venir una figura para que mucha gente pueda trabajar desde su casa. Evidentemente, habrá que recomponer el tema salarial porque ya hay una serie de cumplimientos que el empleado no tendría que hacer, pero también debemos de ver que el empleado también tiene sus beneficios bajo este modelo. ¿Por qué? Primero, no gasta en transporte, no gasta en almuerzo, el estrés que vive en la calle es distinto. O sea, hay ganancias que vale la pena analizar en una figura del teletrabajo. Entonces, yo creo que es importante que analicemos la modificación de la ley 1692, el Código de Trabajo, para que tengamos un vehículo moderno, un vehículo equitativo y que pueda responder a las necesidades tanto del patrono como del empleado. De igual manera, el amigo Pepe Abreu habla de que o sugiere que la regalía sea pagada completa. Aquí hay un tema de discusión con la regalía porque la regalía es la suma de los 12 meses dividido entre 12, o sea, lo que usted trabajó en el año se divide entre 12 y usted o tiene el 100% o tiene la proporción. En el caso de este año, un año totalmente irregular por el tema del COVID, la regalía va a estar fraccionada y Pepe dice que la capacidad del empleado para consumir en el mes de diciembre será muy poca, y eso es cierto. Ahí el gobierno, y coincido con Pepe Abreu, el gobierno tiene más que exigir que se pague completa la regalía. Lo que se debe de evaluar es una figura donde el gobierno pueda aportar una parte del fondo de regalía para que pueda haber un mes de diciembre activo económicamente que le vendría muy bien al gobierno porque motorizaría toda la economía y eso entonces permitiría entrar un año 2021 con otras expectativas. Son de los temas importantes que deben de verse temprano porque es parte del proyecto, debe ser parte del proyecto de la reactivación económica del gobierno. Mis amigos, nos vamos a la primera pausa y regresamos entonces con otros temas de interés. INSE, la universidad de tu futuro. En INSE te ofrecemos las carreras de agrimensura, ingeniería civil e industrial, arquitectura, diseño y decoración de interiores en modalidad presencial, así como administración, mercadeo, contabilidad y derecho en modalidad semipresencial. Comunícate al 809-540-7300 o entra a www.inse.edu.do. Inscripciones abiertas. INSE, la universidad de tu futuro. Si quieres vivir en un lugar exclusivo, totalmente privado, con grandes áreas de esparcimiento y seguro, ya no tienes que buscar más, porque está en San Francisco de Macorís, Residencial Country Club Las Caobas Primero, un proyecto diseñado para ti, con todos los beneficios del Hotel Las Caobas, para que siempre te sientas de vacaciones, pero en tu hogar. Infórmate hoy mismo. Residencial Country Club Las Caobas Primero.
Mis amigos, aquí estamos en su programa Portafolio Económico y en la mañana del sábado estuvimos participando de la juramentación de la Junta Directiva del Instituto de Contadores, en la cual yo tengo el honor de presidirla. En este acto, pues realmente nos toca agradecer todas las personalidades que estuvieron presentes. Contamos con la presencia de la junta directiva anterior, la cual participó de manera integral, y la licenciada Gisela León pues dictó un discurso o una rendición de cuenta más bien, donde esbozó el recorrido de lo que había sido la junta directiva que recién concluye. Realmente en ese recorrido la licenciada León pues hizo realmente diríamos, una mini memoria y creemos que era importante hacerlo porque en el Instituto de Contadores algunas iniciativas o algunas ejecutorias no son visibles al público, no son visibles a los contadores y muchas veces pareciera que no se ha hecho nada. Lo que pasa es que por un tema de confidencialidad, de integridad de los procesos, muchas cosas no se comunican porque tienen sus efectos a lo interno. En esta actividad, pues, estuvimos acompañados de expresidentes. Realmente el Instituto de Contadores es uno de los organismos que cuenta con figuras que se han dedicado a aportar a su gremio, a dar lo mejor. Siempre falta mucho porque cada quien va y aporta lo que puede, hasta donde puede. Y esa es la dinámica humana. De igual manera, fueron juramentados en la mañana de este sábado, que el Comité de Auditoría Interna, que lo encabeza el licenciado Francisco Acosta, y el Tribunal Disciplinario, que lo encabeza el licenciado Pedro Matos. De igual manera, se juramentó la presidenta del Comité de Calificación y Ética, la licenciada Ivette Cepeda, y este equipo que ha sido juramentado hoy, pues tiene un compromiso con los contadores y con la profesión de hacer un trabajo, de modernizar el instituto, de impulsar la ley de colegiación, la recuperación del sello y la cooperativa del contador, dentro de otros temas que son de interés. También agradecer en esta actividad al licenciado Andrés Terrero que nos acompañó, también al licenciado Nicolás Cruz, el director de contabilidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También tuvimos representantes de firmas, los expresidentes Hermógenes Casado, Lázaro Arias, estuvieron con nosotros en este evento. Y queremos decirle que este evento se trató de organizar de manera, diríamos, muy reducido para cumplir y respetar todo el protocolo de salud. Ustedes saben que no podemos abusar de la cercanía, tenemos que cuidarnos todos. Y eso fue lo que se decidió, de hacer un evento de mucho cuidado para que preservemos la salud. Realmente diríamos que la actividad hay que agradecer a la Comisión Electoral porque encabezada por el licenciado José Manuel Tejeda, porque realmente trabajaron de una forma titánica y con mucha responsabilidad para que el proceso fuera diáfano. Y hoy sencillamente pues tocaba juramentarse para poder iniciar los trabajos que demanda una institución como el Instituto de Contadores. Y hay que decir que esta junta directiva pues asume
un instituto bajo un momento muy especial, bajo una crisis de salud y una crisis económica. Y realmente esto impone nuevos retos y nuevas fórmulas para poder gestionar cualquier negocio, cualquier empresa o cualquier entidad. Y en este caso, el Instituto de Contadores no es la excepción. Hay un momento donde indica que los directivos debemos de definir planes concretos, planes inteligentes, porque ciertamente la condición que tenemos hoy es distinta a otras condiciones en otro momento y en otras gestiones. Hay temas muy importantes por abordar, como es el tema de la transformación de la educación del Instituto de Contadores, porque diríamos, hasta marzo, el modelo de gestión de la educación era un modelo presencial. En el Instituto de Contadores muy pocas clases se hacían virtuales. Sin embargo, el COVID ha obligado a hacer una transformación del modelo y esa es una tarea que tiene esta Junta para poder llevar a cabo ese modelo de gestión amigable que sea bien valorado por los contadores y los participantes de la educación virtual. Y eso son de las grandes cosas que hay que entrarle, hay que agarrarla para llevarla de la mano. Hay que reconocer que realmente los contadores aman a su gremio, los contadores aman su profesión y esa es un buen elemento motivador porque lo que hace es que motiva a los integrantes de cualquier junta directiva para que trabaje con mayor apego y con mayor amor al gremio y a la profesión. No quiero dejar de reconocer y de agradecer a la vez a las filiales, como lo habíamos indicado en el proceso de campaña, son un ente vital en la vida del Instituto de Contadores. Este equipo que está en las filiales son gremialistas, son gente que aman la profesión y esta junta pues evidentemente tiene un compromiso con ellos, tiene un compromiso de apoyarlo, de llevarle educación, de darle todo el apoyo logístico que estas filiales necesitan para poder seguir caminando y transitando un camino de fortalecimiento a la profesión. La tarea que tienen los regionales en esta gestión es hacer un levantamiento, diríamos, oportuno, evaluar dónde se necesitan establecer nuevas filiales y esta junta, pues evidentemente está comprometida a cumplir con eso, porque en la medida que la profesión se propaga, pues en esa medida se hace más fuerte. Y esos son de los puntos que son neurálgicos en este proceso de gestión y que hoy en la juramentación pues también se tocaron como parte del proceso de gestión. Y esto es así porque realmente hay un compromiso con los contadores, hay un compromiso con la profesión y eso es a lo que esta Junta se ha comprometido en esta juramentación. Así que nosotros agradecemos de manera muy especial a todos los contadores del país, a todos los que siguieron la juramentación esta mañana del sábado y pudieron ver, pudieron hacer sus comentarios sobre este proceso. Así que agradecemos infinitamente todo el apoyo que nosotros hemos recibido de ustedes. En otro orden, mis amigos, quiero referirme a la parte agrícola. El ministro de Agricultura, pues, estuvo anunciando que hará un recorrido por todo el país para valorar, para ver el estatus que
que tienen diríamos, eh, todo el sector agrícola. Y aquí hay elementos que vale la pena resaltar, porque diríamos que el ministro de Agricultura tiene una tarea bien pesada, porque estamos hablando que quien se encargaba prácticamente de hacer estos recorridos a través de la visita sorpresa era el presidente de la República anterior, el licenciado Danilo Medina. Evidentemente no es lo mismo el impacto que genera un presidente en una comunidad, no es el mismo que genera un ministro. Y esto por una razón muy sencilla, el poder de decisión. Fíjese que un ministro pues siempre va a poder tomar una decisión en función de un presupuesto que él maneja. O sea, nunca podrá comprometerse más allá del presupuesto que él maneja. Sin embargo, un presidente tiene una serie diríamos, de opciones para poder ofrecer un apoyo específico. Y recordemos que el presidente Danilo Medina, pues él llegaba con una batería de funcionarios, el ministro de la Presidencia, el de Agricultura, el del FEDA. O sea, había un componente de muchos elementos del Estado que le permitía al presidente de la República pues, poder administrar su decisión de de manera eficiente y de manera que no, que no le generaran incumplimiento en sus promesas. Sin embargo, pues el ministro de Agricultura pues estará haciendo este recorrido para escuchar a los productores durante su gestión, y realmente es positivo. Yo creo que lo que debemos nosotros, primero reconocemos que esta intención es buena, porque hay que estar de la mano con estos sectores, pero también diríamos recomendarle al ministro de Agricultura que le dé seguimiento diríamos, al resultado de la visita sorpresa, porque diríamos que lo que es positivo de esta visita, es bueno que el ministro la acoja como parte de su estrategia, y quizá le llame, le ponga otros nombres a las iniciativas, pero que no descuide eso. Nosotros, por ejemplo, como personas que venimos de los campos, sabemos el impacto positivo que esta visita sorpresa produjo en el sector agrícola. Yo diría que yo le agregaría a todos estos proyectos que se iniciaron en la gestión pasada. Por ejemplo, si hay recursos que van a ser entregados a comunidades, créenle cooperativa a esta gente, entreguenle estos fondos a la cooperativa, y yo diría que con un plan del gobierno para que la formación de esta cooperativa sea rápido, hacer un acuerdo con el IDECOT para que se evalúe en un tiempo récord, se forme la cooperativa y se le entreguen los recursos a la cooperativa. No es lo mismo prestarle a una cooperativa que de alguna manera tiene el control en una población, que un banco agrícola o otra entidad o un FEDA o el que sea, prestarle a una serie de ciudadanos que no tienen control, que muchas veces esos ciudadanos, por la falta de asesoría que tienen, pues hacen un uso distinto al que se le dio al que se le otorgó en el momento del préstamo. Y yo creo que si el ministro de Agricultura diríamos, se enfoca por hacer una gestión donde las ayudas sean fiscalizadas, donde a través de la propia Contraloría se pueda crear un mecanismo de seguimiento, contratar firmas privadas, profesionales de la contaduría independiente, para que sirvan de auditores de seguimiento de estos proyectos, porque no tiene sentido que una autoridad, un presidente de la República, vaya a una comunidad, deje una millonada de recursos, de dinero en préstamos y demás, y que al final del camino no se pueda medir cuál ha sido la eficiencia de estas iniciativas. Esto es importante. De hecho, hay, por ejemplo, programas como el programa que vino implementando
el anterior gobierno y según me informan, ya también en esta gestión se inició o se continuó, que fue el tema de la entrega de plantas para seguir reforestando y seguir sustituyendo diríamos, el modelo de reforestación en vez de árboles que lo único que dan es sombra, pues sustituirlo por árboles que sí dan beneficios económicos, por ejemplo, el aguacate, el café y otros rubros que son comercializables, por ejemplo, como el limón, la naranja. Todo esto son proyectos interesantes. Yo creo que el ministro de Agricultura debe de enfocarse en que estos programas, en que estos proyectos sean fiscalizados, sean evaluados, para que al final de su gestión, pues realmente él pueda exhibir, no que dio una millonada o aportó una millonada al sector, sino que el aporte de esa millonada produjo entonces unos resultados medibles. Por ejemplo, de las cosas que el presidente Luis Abinader debe de enfocarse es de llenar el país de invernadero. La única diríamos, salvación del sector agrícola es si se le entregan, si se le construyen invernaderos. Si esto funciona con una política en esa dirección, ustedes pueden estar seguros que ustedes tendrán mucha gente en los campos produciendo, porque la producción es segura. En la parte alta de nuestros campos, solamente la producción es si en algún momento ocurre una lluvia. Es increíble, por ejemplo, que conocer que para esos agricultores de la parte alta, por ejemplo, para ellos poder mojar sus matas de limón, de aguacate, de cualquier rubro, tienen que llevar agua en galones, en animales, o sea, del pueblo llevar agua para poder entonces mojar esas matas una a una. Y eso diríamos que pareciera que estamos hablando de la prehistoria. Y es que tenemos una realidad, o sea, el clima, las condiciones climáticas hace ya más de 20 años, ya cambiaron en los campos nuestros, ya en los campos hay sequía muy larga y no tenemos, y llueve cuando el clima se apiada de eso. Ya, por ejemplo, en los campos del sur, la gente en el mes de abril en marzo preparaba toda su conuco, porque ya en abril y mayo, pues iba a sembrar cuando cayeran las primeras aguas de mayo, como ellos decían. Sin embargo, a veces no llueve en mayo, no llueve en junio, y llueve en julio o en agosto. Y así no se puede cultivar. Entonces, si no hay condiciones para cultivar, entonces sencillamente el gobierno, cualquier apoyo económico que dé, botando el dinero. Y yo creo que administrar eficientemente es colocar los recursos donde realmente pueden dar resultados. Así que, mis amigos, nos vamos a una pausa y regresamos con el tercer bloque para que hablemos de otros temas de interés. INSE, la universidad de tu futuro. En INSE te ofrecemos las carreras de agrimensura, ingeniería civil e industrial, arquitectura, diseño y decoración de interiores en modalidad presencial, así como administración, mercadeo, contabilidad y derecho en modalidad semipresencial. Comunícate al 809-540-7300 o entra a www.inse.edu.do. Inscripciones abiertas. INSE, la universidad de tu futuro.
Si quieres vivir en un lugar exclusivo, totalmente privado, con grandes áreas de esparcimiento y seguro, ya no tienes que buscar más, porque está en San Francisco de Macorís, Residencial Country Club Las Caobas Primero, un proyecto diseñado para ti, con todos los beneficios del Hotel Las Caobas, para que siempre te sientas de vacaciones, pero en tu hogar. Infórmate hoy mismo. Residencial Country Club Las Caobas Primero. Mis amigos, seguimos aquí en Portafolio Económico. En esta semana, el director del IAD, pues, estuvo haciendo unas fuertes denuncias donde indicaba que hay muchos equipos que están en manos de particulares. Esto es un tema importante que se aclare, porque ciertamente si hay equipos que fueron otorgados a sectores productivos, pues evidentemente no es sano que estén en manos de particulares. Él ha indicado que va a iniciar una investigación para someter a la justicia a quienes han estado adueñándose de estos equipos. Yo pienso que realmente el presidente de la República ha mandado señales claras con su, diríamos, su intención de hacer un gobierno ético, de hacer un gobierno transparente. Y evidentemente que las acciones que transgredan las leyes, pues evidentemente que hay que llevarla a un proceso de investigación, hay que someter a quienes han violentado, porque el Estado somos todos, el Estado no es de algunos. Y yo sí quisiera decirle al director del IAD de que realmente lo que se vaya a hacer en materia del apoyo a los, diríamos, a los sectores agrícolas, a los campos, que sea rápido, porque mientras tanto, mientras no tienen, por ejemplo, los bulldozers, los gredas, eso genera entonces retraso en la agenda de desarrollo de estos sectores, porque el gobierno anterior tenía un plan de conectar los conucos, de conectar las parcelas, las fincas, para facilitar lo que sería el transporte de los rubros que allí se producen. Sería bueno que cualquier decisión que se vaya a tomar se tome, pero sin quitarle la capacidad a estos sectores para que pueda seguir avanzando, pueda haber una continuidad por lo menos en los proyectos que son proyectos sanos, proyectos buenos, y que no se vean lesionados por un tema de burocracia o de que las autoridades están involucradas en someter y no atender entonces todo este proceso de positivo en apoyo a los sectores productivos del país. Esto es importante. A mí me consta, por ejemplo, en toda la zona del sur han habido muchas carreteras nuevas, muchos caminos vecinales, y yo creo que a pesar de que el presidente tiene una agenda muy interesante, muy compleja, pero también esos pequeños detalles que son los que al final se valoran porque le resuelven problemas básicos a esa gente que tiene poca capacidad. Eso es importante que se tome en cuenta porque fácilmente nos pasamos 2 o 3 años y perdemos una capacidad productiva porque las autoridades que tienen que ver con el apoyo logístico para resolver temas como comunicación vial no lo hacen porque quizás están distraídos en otras cosas. Así que eh, debemos de estar atentos con esto porque esto beneficia a nuestros agricultores.
En otra materia, pues los apagones han estado a la orden del día. En esta semana realmente todo el país ha estado quejándose de los apagones. Y siempre ocurre lo mismo. En cada cambio de gobierno siempre hay un proceso de, diríamos, de dilatación con respecto diríamos, a la continuidad de los servicios. Y esto no debería de pasar. O sea, yo creo que una entidad no es el director. Una entidad es la entidad, es un conjunto de los elementos que están en ella. Y que no importa a quién tú sustituyas, si hay una continuidad, el servicio debe continuar. Por ejemplo, nosotros no nos enteramos cuando los directivos de grandes corporaciones son sustituidos. O sea, y si nos enteramos, difícilmente el servicio sea distinto. Entonces, ¿por qué en el Estado, cuando hay un cambio de mando, el servicio entonces cambia? Nosotros notamos, si es, por ejemplo, el ayuntamiento, en todos esos días la basura no la recoge. Si es en temas eléctricos, sufrimos una andanada de apagones. Entonces yo creo que nosotros debemos de irnos montando en un país con condiciones distintas. Hablamos de que somos un país con una capacidad tecnológica increíble, presentamos números por encima de otras sociedades, pero vamos a llevar eso a las gestiones, vamos a llevar eso a la institucionalidad de Estado, porque yo creo que si tenemos tanta capacidad para tantas cosas, pues entonces apliquemos eso. Sin embargo, el ministro de Energía atribuye que los apagones son por mantenimiento de plantas, que no es un tema financiero. Esperemos que sí, que no sea un tema financiero, pero debe resolverse el tema de los apagones, porque la gente está en una posición bastante complicada, primero porque toda la disposición de quedarnos en casa, pero quedarnos en casa con apagones es un tema complicado. O sea, la gente ya está bastante, diríamos, bastante desequilibrada con este tema del COVID, o sea, de estar trancado. Por eso, fíjese, por ejemplo, locuras como la que vimos en la playa de Boca Chica en esta semana, full de gente. O sea, ¿por qué? Porque la gente lo que está solamente esperando es una sola brecha, porque el estrés acumulado que tiene por el tema del encierro, además en adición a eso que usted le agregue apagones, pues entonces esos son temas que no agregan valor positivo a la salud mental de la gente, al sosiego de la gente, y también lo que va a provocar es que la gente en el mismo toque de queda comience a estar en las afueras, en la calle, y agrupado, porque si no puede ver televisión, si no puede compartir bajo un ambiente beneficiado por la luz, por energía eléctrica, entonces esto complica. Yo creo que las autoridades no pueden descuidarse con este tema, deben de ponerle atención y resolver estos asuntos de los apagones. Y sobre todo, que no se le ocurra entonces incrementar la factura, porque tenemos como experiencia que cuando menos luz recibimos, entonces más cara pagamos la factura. Y esto tiene que ser coherente, porque la verdad es que visto la capacidad económica perdida que tenemos los dominicanos con el tema del COVID, ahora imagínense que tengamos servicios que no recibimos por encima de su valor razonable. Y esto yo creo que las autoridades deben de cuidarlo. El gobierno tiene una buena valoración, no debe de cuidarse para no perderla. Porque, por ejemplo, cuando usted analiza situaciones como las que está ahora mismo enfrentando los ayuntamientos en Santo Domingo con el tema del mercado de la purga, son de los temas que comienzan a hacerle ruido al presidente. De hecho, tienen programada una marcha este 29 para ir al Palacio en protesta, porque ellos dicen que se quedarán unos 4,000 pequeños empresarios del mercado de la purga sin trabajo si lo trasladan para el nuevo espacio. El alcalde dice que no, el alcalde de Santo Domingo Este, de que él tiene un inventario de que son unos 700. Entonces,
Pero yo creo que al final del camino estos temas deben de discutirse, pero sobre la base de ver a esta gente como personas que deben de aportarle al fisco, como personas que el Estado debe de crearle condiciones y hacer una ruta o tomar decisiones ganar, ganar. O sea, porque al final del día hay que ver cuánto ellos pagan de espacio en donde están y cuál sería entonces el nuevo modelo. Ahora, lo que sí nosotros debemos de estar conscientes es que no pueden estar donde han estado durante todos estos últimos años, porque si el gobierno quiere hacer una ruta turística en todo ese litoral del malecón, evidentemente que eso es un problema, porque el atravesar por ahí el domingo en la mañana y hasta ya a la 1, a las 2 de la tarde, es complicado, más el cúmulo de basura que esta gente genera ahí en ese espacio. No le hace sentido al turismo. Mis amigos, llegamos al final del programa, así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con otro programa de Portafolio Económico. Muchas gracias.